Capítulo 1. El guante en la fiesta del jardín era una apacible tarde de junio en el pueblo de Elmswood. De esos días que hacían creer que el verano podría prolongarse un poco más de lo esperado. El aire era cálido, pero no sofocante. Las rosas estaban en su máximo esplendor y las campanas de la iglesia, aunque débiles en la distancia, repicaban con una precisión casi metronómica a la ocasión. Era la fiesta anual en el jardín de rosas de la señorita Lavinia Coombs, en Lower Headley Grange, una encantadora mansión cubierta de hiedra en el límite de la plaza del pueblo. Se había convertido en toda una institución en Elmswood. Muchos insistían en que uno no formaba parte de la comunidad hasta que asistía a la fiesta en el jardín de la señorita Coombs y probaba su famoso licor de grosella la propia Lavinia, una mujer alta de cabello gris acero y porte de exdirectora. Se movía entre la multitud con una taza de té en la mano, saludando a cada invitado con igual cortesía y tacto. No se le escapaba nada y lo recordaba todo, un rasgo admirado y temido a partes iguales. Entre los invitados de esa tarde se encontraban el reverendo Preacher y su inquieta hermana, May, el coronel Ashcroft, quien había desarrollado una preocupante afición por el ponche de Guinevere, y Marjorie Fleet, la matriarca de la familia más respetada del pueblo y autoproclamada guardiana de la moral local. Llegó en punto a las 3:30, como siempre, e inmediatamente empezó a enumerar quién había venido, con qué ropa y con quién. También había rostros nuevos entre la reunión. El señor Julian Hargreaves, por ejemplo, se había instalado recientemente en The Limes, una casa georgiana bastante sombría justo después del campo de cricket. Era un abogado de Londres, o eso decía él, con el pelo prematuramente canoso, trajes elegantemente cortados y una sonrisa que transmitía la calidez justa para cautivar, pero no la suficiente para generar confianza, a la señorita Marple, con un vestido lila pálido, un sombrero de paja de ala ancha y una bolsa de tejer a su lado. Estaba sentada bajo el enrejado de jazmines, en el extremo más alejado del césped. Ya había notado cómo la mirada de la señora Lyle se dirigía constantemente a la jarra de ginebra Ashcroft, y cómo la señorita Coombs cambiaba sutilmente de postura cada vez que el señor Hargreaves se acercaba a sus preciosas rosas rojas. Sus agujas tecleaban diligentemente, aunque la misma hilera de puntadas se había repetido 2 veces. La fiesta transcurrió con el encanto predecible antarta de ruibarbo, chismes cortesis, sombreros para el sol y el leve silbido del gramófono, tocando valses anticuados. Y entonces llegó el guante. Fue descubierto por la joven Millicent Goff, hija del carnicero del pueblo, quien había estado recorriendo los parterres con los dedos cubiertos de mermelada. Tropezó hacia la señorita Coombs, con el rostro enrojecido y triunfante, sosteniendo en alto un guante color crema como un tesoro capturado. «Mira lo que encontré». Coche estaba junto a la piedra en el baño para los pajaritos. A la señorita Coombs lo cogió con el ceño fruncido. «Caramba, no he usado guantes antes de las 4 desde la coronación de la reina». El guante era delicado, de fina piel, cabritila, y evidentemente caro, pero lo que llamó la atención fue la inconfundible mancha de tinta azul oscuro que se extendía por las yemas de los dedos índice y corazón. No era una mancha descuidada, sino más bien la típica que se produce al rellenar apresuradamente una pluma estilográfica que gotea. El reverendo Pritchard se inclinó. ¡Qué curioso! ¿Quién usa tinta hoy en día? Los bolígrafos están de moda, ¿verdad? La señora Fleet resopló. Hábito descuidado. Tinta sugiere falta de disciplina o secreto. El guante pasó de mano en mano. El coronel Ashcroft declaró que era francés. La señora Lyle pensó que podría ser estadounidense. La señorita Coombs insistió en que, desde luego, no era suyo. La señorita Marple, siempre callada,
Levantó la vista de su labor. ¿Puedo verla, querida?, preguntó en voz baja. El guante llegó a sus manos, ligeramente desgastadas, y lo examinó con la misma atención que se dedicaría a un ejemplar de flor. Observó las costuras, el forro apenas desgastado y el tono particular de la tinta, azul de Prusia, bastante anticuado. La última vez que había visto un color así fue en los libros de contabilidad del Círculo de Lectura de Damas de Elmswood, alrededor de 1948. No dijo nada al respecto. En cambio, dejó que su mirada vagara por el jardín sobre el grupo de invitados cerca de la mesa de limonada, pasando junto a la hermana del vicario, que se ocupaba de las servilletas, y deteniéndose brevemente en el señor Hargreaves, quien se reía con demasiada gracia de algo susurrado por la nuera de la señora Fleet. Allí, justo debajo de la uña del pulgar derecho del hombre, había un leve indicio de azul. La fiesta se reanudó, el guante, aparentemente olvidado, mientras la conversación giraba en torno a la calidad de las fresas de este año. Pero la señorita Marple observó atentamente cómo el guante desaparecía, retirado silenciosamente de donde había estado junto al bebedero para pájaros. Nadie, das cuenta, nadie excepto ella. La mañana siguiente, el pueblo quedó sumido en un silencio atónito. La señorita Coombs fue encontrada en su estudio por su doncella, sentada erguida ante su escritorio, cabizbaja, con un tintero derramado empapando el papel secante y una carta a medio terminar aferrada en su mano sin vida. El médico, llamado de urgencia, declaró la muerte repentina, pero previsible, quizá un derrame cerebral, posiblemente un paro cardíaco, provocado por la edad y la excitación. Pero la señorita Marple, mientras tomaba su té de la mañana y leía las noticias en su salón con cortinas de encaje, pensaba lo contrario, porque la señorita Coombes nunca había sido una mujer que dejara una carta sin terminar, ni ciertamente no es una mujer la que dejaría un tintero abierto y descubierto sobre su escritorio. Además, siempre decía con gran orgullo: no he usado guantes antes de las 4 de la tarde, desde 1953. Sin embargo, el guante encontrado en la fiesta claramente era suyo, o al menos así se pretendía. Una pesta falsa, una mancha de tinta por descuido y un abogado con secretos bajo las uñas. La señorita Marple dejó con cuidado su taza, reanudó su labor de punto y murmuró: pobre Lavinia, tan ordenada en la vida y sin embargo tan desordenada en su vida. El asunto, al parecer, apenas comenzaban. Capítulo 2. La aldea reacciona a las noticias, corren rápido en cualquier pueblo, pero en Elmswood se movían con la velocidad y precisión de un empleado de correos durante la hora punta navideña. A media mañana, todos, desde el cartero hasta el lechero, sabían que la señorita Lavinia Coombs había sido encontrada muerta en su estudio. Para la hora del almuerzo, la especulación ya se había convertido en algo peligrosamente cercano a la ficción. La información oficial del doctor Penrose fue que la señorita Coombs había sufrido un ataque cardíaco repentino, quizá por sobreesfuerzo, añadió, dándose un golpecito solemne en la nariz, aunque nadie recordaba que la señorita Coombs se hubiera esforzado jamás. Pero ese lenguaje clínico tenía poco cabida en Elmswood, donde el drama y la teoría eran el alma de la conversación. En la panadería de la señora Ellison, la cola de la mañana estaba llena de gente. Bueno, siempre dije que se exigía demasiado, dijo la señora Lyle, mientras pedía su media docena de bollos de pasas de Corinto de siempre. Tanta jardinería, tomar notas y meterse en los asuntos de los demás. Nunca es sano para una mujer mayo ere de 70 años. 72, intervino Peggy Dunn, la sobrina del vicario. Revisé el registro de la iglesia. Nació en 1889. Oí que tenía un admirador secreto de la Liga de la Templanza, dijo Elsie Trent con una risita. Quizás finalmente se declaró y la asustó. No, sis tonta,
murmuró la señora Lyle. No había mirado 2 veces a un hombre desde la guerra de los Boers. En la verdulería, las cosas habían tomado un giro más oscuro. Es el guante, insistió Jeffrey Bell, puliendo una manzana magullada. No fue un accidente en tinta azul, claro, un guante de mujer. Pero no era suyo. Lo vi, dijo Nora Blount con ojos brillantes. Pasó por mis manos. Azul de Prusia. Díjentense, muy inusual. Es una señal, dijo bajando la voz, de que alguien quería que se fuera a Nera, el tipo de susurro que no necesitaba gritos. Para la hora del té, una inquietud vaga e indefinida se había apoderado del pueblo. Nadie pronunció la palabra asesinato en voz alta, todavía no, pero flotaba en el aire, como la niebla del páramo solo, la señorita Marple, saboreando una Sam suave en el salón de The Bluebird. Parecía no verse afectada por la histeria. Estaba sentada sola junto a la ventana, con su labor de punto intacta en el bolso, los ojos entrecerrados como si dormitara, pero quienes la conocían bien comprendían la verdad. Ella ya estaba escuchando el salón de Debullía con una charla tranquila. 2 mesas más allá, May, la hermana del vicario, susurraba con la señora Fleet. Es demasiado ordenado, si quieres saber mi opinión, dijo Meyan, demasiado repentino. En un momento está arreglando las rosas y al siguiente se ha ido. Bueno, se habla, murmuró la señora Fleet sobre la carta. Algo para el consejo parroquial. Creo, quejas sobre el estado de los jardines conmemorativos. Ya sabes cómo era Lavinia, y luego está el nuevo Hargreaves, siempre rondando las rosas. Nunca dice gran cosa. En efecto, dijo la señora Fleet. Oí que preguntó por los documentos de la escritura de Lavinia la semana pasada. Lo llamó una aclaración de límites. PFF. La señorita Marple removió su té suavemente más tarde esa noche. Después de cenar, dio un paseo corto por Church Lane. El suave crujido de sus zapatos se atenuaba con la grava. La luna había salido, proyectando largas sombras plateadas entre las ramas de los robles, y el pueblo había comenzado su ocaso nocturno, el clic de las puertas al cerrarse, el oscurecimiento de las ventanas, el último arrastrar de los gatos. Al regresar a casa, se detuvo frente a la Headley Grange, la casa de la difunta señorita Combe. Permanecía en silencio, con las ventanas cerradas y la puerta entreabierta. A la señorita Marple no entró. Anne, en cambio, se quedó un rato cerca del muro del jardín, con la mirada fija en el bebedero para pájaros en el centro del rosal. A la luz de la luna, brillaba tenuemente en limpio, casi demasiado limpio. Entonces, su mirada se posó en el suelo bajo los setos. Algo brilló. Ella se acercó más. Era una pluma estilográfica vieja, con capuchón de latón, de las que se usaban hace décadas. Ahora ligeramente espolvoreada con tierra. La levantó con un pañuelo, girándola lentamente. El plumín estaba ligeramente manchado de azul de Prusia. No emitió ninguna exclamación. En cambio, lo devolvió con cuidado a su sitio, y siguió caminando. Ana, a la mañana siguiente, nos deparó una sorpresa. El abogado, el señor Julian Hargreaves, había convocado una reunión informal, insistió, en el salón de Lower Headley Grange. La difunta señorita Coombs, según él, había dejado ciertos asuntos sucesorios pendientes, y como asesor legal interino del fallecido, Seargo, que, al parecer, había asumido poco después de su llegada, deseaba informar a todas las partes implicadas. A las partes implicadas resultaron ser el reverendo Pritchard, la señora Fleet, la señorita Marple y un empleado de banco de Tunbridge, con aspecto bastante nervioso. Anne se reunieron a las 10:30, y el propio señor Hargreaves, vestido con un traje gris oscuro y una fina corbata azul, los hizo entrar con solemne cortesía. Parecía recién afeitado,
pero tenía la mandíbula tensa y los hombros rígidos, lo que delataba tensión bajo la cortesía. «Les agradezco a todos su presencia», comenzó. «El patrimonio de la señorita Combes, aunque modesto, incluye varias propiedades en el pueblo, así como ciertas cuentas fiduciarias destinadas a donaciones caritativas». Sacó un paquete de papeles y continuó. «La semana pasada empezó a redactar un testamento actualizado. La ayudé a redactar una carta formal al consejo parroquial sobre la redirección de fondos del jardín de rosas conmemorativo al fondo benéfico de las damas de Elmswood». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «¿Era esta la misma carta que estaba escribiendo cuando falleció señor Hargreaves?», parpadeó Anne. «Sí, Anne, correcto». «¿Cómo? Me resulta útil», dijo suavemente, «observar las manchas de tinta en sus ojos». Parpadearon. «Solo brevemente. Siempre usaba bolígrafo», continuó, «pero la carta que tenía a su lado cuando murió era de tinta, y además estaba manchada». El señor Hargreaves sonrió levemente. «Quizás era nostálgica. Uno se vuelve sentimental con la edad». «Quizás», dijo la señorita Marple, «aunque también me parece que ese sentimiento rara vez se extiende al cambio de pluma». Hubo una pausa. La señora Flint tosió delicadamente. «¿Diría usted, señor Hargreaves», preguntó la señorita Marple con una sonrisa, «que sus consejos a la señorita Combes iban más allá del asesoramiento legal?» Se puso rígido. «Perdón, era una mujer formidable», dijo la señorita Marple, «pero se la podía persuadir, sobre todo por alguien que supiera cómo apelar a su sentido delegado». El abogado apretó los labios. «¿Estás sugiriendo?» «No», dijo la señorita Marple, con amabilidad. «Solo estoy observando». «Ego Q observe, unguanti». Y una pluma muy vieja se levantó lentamente, recogiendo su bolsón. «Disculpen, tengo que ir a la vicaría a por un sorbete de limón al pasar». Se detuvo junto a la repisa de la chimenea y observó una fotografía enmarcada de la señorita Combes, tomada unos 20 años antes. En la foto sostenía una pala de jardinería y llevaba guantes pero no niño creman aquellos, pensó la señorita Marple. Habían sido demasiado delicados para una mujer como Lavinia. Plantado con demasiado cuidado. Capítulo 3. Investigación. Temprana a la mañana siguiente, el apacible ritmo de la vida del pueblo de Elmswood volvía a vibrar, aunque esta vez con cierta tensión. La muerte de la señorita Lavinia Combes, antes considerada un caso tranquilo y desafortunado de decadencia natural, había adquirido un cariz más curioso. Las conversaciones, antes llenas de bromas vecinales, ahora rebosaban de especulación. La oficina de correos del pueblo, la señorita Ramsay, la encargada de correos, susurró por encima del mostrador que la doncella de Lavinia había visto el tintero ya cerrado cuando entró en el estudio. En la peluquería, Daisy Lennox afirmó que la sobrina de la amiga de su prima había trabajado en el bufete de abogados donde trabajaba Julian Hargreaves, solo para ser despedida discretamente tras descubrir una serie de documentos fiduciarios desaparecidos. Nada de eso pudo confirmarse, por supuesto, pero eso importaba poco. En Elmswood, la sospecha era moneda corriente. La señorita Marple, mientras tanto, adoptó un enfoque diferente. No se apresuró a confrontar al señor Hargreaves. Tampoco presionó a la criada ni acosó al vicario. Simplemente reanudó sus hábitos habituales: a visitar al carnicero por la mañana, pasar por la panadería a comprar media hogaza de pan integral y detenerse en el cementerio para quitar alguna mala hierba de vez en cuando bajo la puerta de la iglesia. Pero donde quiera que iba, ella observaba a Anne y escuché. Fue en la vicaría, durante una taza de té tibio por la tarde, con el reverendo Pritchard, que comenzó a formarse la primera pieza de algo sólido, debo decir. «Jane», empezó el reverendo, mirando su galleta, «que todo esto me ha dejado bastante desconcertado. Lavinia y yo no siempre estábamos de acuerdo, sobre todo en lo del presupuesto del coro.
pero nunca imaginé nada raro. Lo del guante, sin embargo, es inquietante. La señorita Marple asintió. Fue extraño, ¿verdad? Color crema muy elegante. No es algo que se use para trabajar en el jardín. Ella afirmó que no era suyo. Sí, coincidió la señorita Marple. Y dijo algo más, que no se había puesto guantes antes de las 4 de la tarde desde 1953. El vicario parpadeó. En serio, era muy meticulosa al respecto. Tenía pequeños rituales de a las 3:15, guantes solo para visitas, bolígrafos solo para correspondencia formal. El reverendo Pritchard frunció el ceño. Bueno, supongo que eso plantea la pregunta, si el guante se encontró en su propiedad y no era suyo, ¿de quién era? La señorita Marple removió el té. Lentamente, en efecto. ¿Y por qué se acabó tan rápido? La respuesta, sospechaba, estaba en 2 lugares: en el guante desaparecido y el curiosamente tranquilo señor Hargreaves. Así fue que la señorita Marple decidió hacer una visita. Llegó a The Limes a media mañana, con el sombrero ligeramente ladeado por la brisa y el bolso de punto colgado despreocupadamente del brazo. El señor Hargreaves le abrió la puerta en persona, vestido de forma bastante inusual, con un cardigan y sin corbata. Señorita Marple, dijo con una sonrisa educada, aunque forzada. ¿A qué debo este placer? Pensé, dijo con dulzura, que quizá fuera hora de que nos conociéramos. Elmswood es un pueblo tan pequeño, y es fundamental dar una bienvenida apropiada a los recién llegados. Anne dudó una fracción de segundo de más. Luego se hizo a un lado. Por supuesto, Anne Pace, por favor. La sala estaba amueblada, con sencillez, elegante, pero impersonal. Un reloj moderno marcaba suavemente la hora en la repisa de la chimenea. Una sola fotografía reposaba sobre una cómoda. Una mujer mayor, con un vestido eduardiano. La señorita Gertrude Harwood, sin duda al principio, hablaron de trivialidades. El clima húmedo, a la poca fiabilidad del aprendiz de panadero, el curioso sonido de la campana de la vicaría los miércoles. Pero entonces la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba pensando en la carta de la señorita Coombs, la que estaba escribiendo cuando murió. Sí, dijo con cautela. ¿Se trataba del jardín conmemorativo? No. Él asintió. Ella sentía que los fondos estaban siendo malversados. ¿Y usted ayudó a redactarlo? Simplemente proporcioné una redacción legal. Me han dicho que hoy en día usaba un bolígrafo para todo, dijo la señorita Marple con ligereza. El señor Hargreaves se puso rígido. ¿Los prefería? Sí, aunque creo que tenía una pluma estilográfica. Claro, dijo la señorita Marple con suavidad. Es solo que la tinta era bastante inusual, azul du Prusia, muy distintiva. Ella observó su rostro con atención. Él sonrió, pero la sonrisa era forzada. Supongo que quería dejar una declaración, dijo la señorita Marple. Creo que fue otra persona quien lo hizo. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el reloj marcara los 15 minutos. Entonces ella se puso de pie. Bueno, dijo, no te entretendré. Gracias por el té, cariño. Time, sí, ves, necesitas consejos para quitar la tinta de la tela con el lavado. Puede ser muy problemático si se deja demasiado tiempo. Él no respondió. Afuera el viento había aumentado. La señorita Marple caminaba lentamente por el callejón. Pensando el señor Hargreaves era astuto. Controlado pero no lo suficientemente cuidadoso. Ella había visto la leve arruga en su cuello, donde él tiró de él, cuando ella mencionó el guante. También había notado un libro de caligrafía, abierto, abandonado en la mesita auxiliar, y el trozo de tela utilizado para secar la tinta, dejado en el alféizar de la ventana, medio escondido detrás de una cortina. Ella no se movería todavía, pero ella había empezado a formular una teoría esa tarde. Mientras el pueblo se preparaba para la cena,
ocurrió algo nuevo. A la señora Flint, radiante de importancia propia de quien causa escándalo, llegó a la cabaña de la señorita Marple. «No te lo vas a creer», dijo casi sin aliento. «Es el guante. Ha vuelto a aparecer, ¿de verdad?», dijo la señorita Marple con calma. «Sí, lo dejaron en la caja de limosnas de la iglesia, doblado con cuidado entre dos gorritos. El reverendo Preacher lo encontró él mismo». «¡Qué extraordinario! Es el mismo guante, Jane. Con tinta prusiana y todo. Es curioso». «En verdad», murmuró la señorita Marple, pero por dentro sintió que algo encajaba en su lugar. El guante había desaparecido demasiado rápido en su reaparición. Tan pública, tan deliberada. No fue un accidente. Fue un mensaje. Alguien quería que ella supiera que la estaban mirando en capítulo 4. Primero sospechosos el regreso del guante manchado de tinta causó más revuelo en Elmswood que incluso el escándalo anual de la cosecha de pasteles de 1947, cuando la señora Peabody fue acusada de comprar su tarta de melaza en una panadería de Little Weatherby para el desayuno de la mañana siguiente. La historia se había extendido del cementerio a la tienda de comestibles y más allá, cobrando mayor dramatismo con cada relato el hecho de que lo hubieran depositado en la caja de los pobres. Un modesto cofre de madera escondido detrás de la pila bautismal de San Miguel fue considerado por muchos un acto de culpabilidad extraordinario o una burla descarada. La mayoría se inclinaba por esto último. «Es un mensaje», declaró el coronel Ashcroft a cualquiera que quisiera escucharlo en el pub Green Lantern. «Alguien está jugando, y les diré quién es en Hargreaves. Los abogados siempre están tramando algo». «Para nada», replicó secamente la señorita Lyle desde la barra. «Obviamente fue la criada. Esa pobre chica debió ver algo que no debía. Al fin y al cabo, fue ella quien encontró el cuerpo a Anne, y así empezaron las sospechas». La señorita Marple, fiel a su estilo, adoptó un enfoque más tranquilo. «Anne pasó por la iglesia temprano esa tarde, aparentemente para entregarle una lata de galletas de jengibre al reverendo Pritchard. El reverendo, todavía conmocionado por el drama que se desarrollaba en su parroquia, aceptó agradecido la ofrenda y le sirvió una taza de té tibio en la sacristía. «Se ha ido, de verdad, ¿verdad?», suspiró, mirando hacia la vidriera. «Lavinia es muy lista, pero confieso que echaré de menos sus cartas, incluso las largas sobre el cuidado del Seton La». Señorita Marple bebió cortésmente, y sin embargo, incluso muerta, parece estar escribiendo. «Ese guante aparece de repente de nuevo. Uno se pregunta si estaba destinado a ser encontrado. Anne». El vicario frunció el ceño. «Lo dejaron entre dos gorritos. ¿Crees que alguien lo puso?» «Creo», respondió con delicadeza, «que alguien quería recordarnos que todavía están entre el público, viendo cómo se desarrolla la función». Se puso pálido. «¿Quieres decir que realmente hubo algo sucio?» «No quisiera decir nada en absoluto. No sin saber más. Pero reverendo, ¿puedo preguntarle algo curioso?» Él asintió. «¿Se sabía alguna vez que la señorita Coombs usaba guantes para ir a la iglesia?» Parpadeó y luego sonrió. «Jamás ella los consideraba vanidosos en la casa de Dios. Anne siempre decía, mejor tener las manos y el alma limpias que estar envuelto en cuero de cabritilla». A la señorita Marple sonrió levemente. «Entonces, si encontraron un guante color crema en la caja de los pobres, debió de haber llegado póstumamente». Él asintió. «Oh sí, y añadió, de alguien que sabía dónde se notaría la lista de sospechosos potenciales, al menos en la mente de Elmswood. Crecía cada hora. El señor Hargreaves seguía siendo el favorito de los aldeanos más dramáticos. Como forastero, hombre con conocimientos legales y heredero de la herencia de la señorita Gertrude Harwood, encajaba a la perfección en el papel de caballero misterioso con secretos. El hecho de que sus zapatos
siempre estuvieran impecablemente lustrados y las cortinas de la entrada bien cerradas no hacía más que añadir misterio. Luego estaba Annie, la doncella de la señorita Coombs, quien había trabajado para ella durante casi 7 años, una chica tranquila de las afueras del pueblo. Annie siempre había parecido leal, pero su silencio desde su muerte había comenzado a generar especulaciones. «Está escondiendo algo», murmuró la señora Lyle, mientras recogía manzanas en Sue Jordan. «Siempre anda por ahí, y juro que la vi salir de la casa del abogado al anochecer, Anne». Y finalmente estaba el asunto de Cyril Partridge, el jardinero, un hombre taciturno de hombros anchos, brazos robustos y botas siempre embarradas. Cyril había cuidado las rosas de la señorita Combes durante más de una década. No era especialmente brillante, pero sí leal y brusco, y más de una vez se le había oído discutir con ella sobre los presupuestos de Compost. «Tiene mal carácter», susurró Peggy Dan en la panadería. «Deberías haberlo visto cuando le cortó las lilas, empero la señorita Marple no sospechaba de ninguno de ellos». No del todo. Ella visitó a Annie. Primero la niña vivía en una pequeña cabaña detrás de la propiedad de los Combes, ahora inquietantemente silenciosa, con las ventanas cerradas y los rosales desatendidos. Annie abrió la puerta, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la fatiga. «No he dormido», admitió. «Desde esa mañana la señorita Marple le ofreció las galletas de ginebra que había traído y se sentó a su lado en el pequeño sofá». «Fuiste muy leal a la señorita Combes», dijo amablemente Annie. Asintió. «Podía ser astuta, pero era justa. Pagaba como era debido». «Me enseñó cosas la encontraste, ¿no?». Annie dudó. «Llamé primero». Como siempre no respondió, así que entré. Estaba desplomada, tinta por todas partes, como si se hubiera derramado. «¿Y la carta?». «Estaba a medio escribir. Algo sobre los fondos municipales. Hubo algo a más. Extraño, fuera de lugar». La chica frunció el ceño. El cajón de su escritorio no estaba cerrado con llave. Nunca lo dejaba así Annie. Guardaba los papeles del jardín y demás. Siempre decía: «Hasta las rosas tienen enemigos». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «En efecto, querida, algunos de los más peligrosos están a la vista de todos». Su siguiente visita fue a Cyril Partridge. Lo encontró podando los rosales marchitos. Tenía las manos manchadas de tierra y la voz baja. «No esperaba que nadie se molestara», gruñó. «Nuch, paso por un jardín de rosas sin presentarles mis respetos», dijo la señorita Marple, observando los parterres. La señorita Combes estaba muy orgullosa de ellos. «Sí que lo era», coincidió. «No me dejaba acercarme sin guante. Decía que era demasiado brusco, pero conocía cada tallo». «¿Alguna vez discutió contigo?». «Dudó. Hablamos sobre presupuestos, sobre el sulfato de cobre para el moho. Ella redujo gastos. Why la DGQ. ¿Se arrepentiría? ¿Entrabas a menudo a la casa?». Negó con la cabeza. «Solo cuando necesitaba herramientas». «No le gustaba la suciedad en las alfombras». La señorita Marple asintió. «¿Pero ella confiaba en usted?». Él apartó la mirada. «Supongo había algo más en su rostro, un destello de culpa, o tal vez tristeza». «¿Viste a alguien cerca del bebedero para pájaros ese día?», preguntó suavemente. Frunció el ceño. «Sí, el señor Hargreaves, de pie junto a él, como si admirara la talla. Pero ese bebedero para pájaros lleva años desportillado». La señorita Marple sonrió. «Gracias, Cyril. Me has ayudado mucho». Esa noche estaba sentada en su sala de estar, tejiendo sin tocar nada en su regazo, repasando el rompecabezas en su mente. Un guante manchado de tinta, que reaparece en un lugar destinado a los humildes, un abogado calculador e inquebrantable. Con una curiosa aversión hacia su pasado, una criada leal,
pero inquieta por un cajón abierto y un jardinero, afligido y conteniendo más de lo que sabían todos ellos. Cierran, pero el guante. El guante había sido el primer movimiento y la señorita Marple supo, con la certeza del instinto, que no era la última. En capítulo 5. Una pista oculta. El día siguiente amaneció con un sol radiante y un viento cortante, agitando los setos de Elmswood y sacudiendo las flores marchitas de los rosales del jardín, abandonado hacía tiempo de la señorita Cumbes. Las noticias sobre sospechosos habían disminuido un poco. El señor Hargreaves se había esfumado. Anne era vista cada vez menos, e incluso las malas lenguas de la tienda de comestibles se habían cansado de repetir los mismos 3 nombres. En orden indefinido, pero la señorita Marple, sentada a la mesa del desayuno con un tarro de mermelada y un huevo cocido muy simple, no pensaba en ninguno de ellos. Pensaba en un cajón del escritorio. Había permanecido en su mente, no solo el hecho de que lo hubieran dejado abierto, algo que Annie encontró tan inusual, sino también el contenido que no se había mencionado. Un cajón cerrado y sin llave llama la atención. Pero ¿qué no había visto Annie? Why, poor Chloe. A las 10:15, se puso el abrigo y caminó a paso ligero por el pueblo hacia Lower Headley Grange. Llevaba un pequeño ramo de prímula silvestre en una mano respetuosa, atenta. La excusa perfecta para presentarse en la puerta de la difunta señorita Coombes. Fue Annie quien respondió. Los ojos de la niña aún mostraban las sombras oscuras de un sueño interrumpido, pero su cabello estaba cuidadosamente recogido y su blusa recién planchada. Señorita Marple, dijo sorprendida pero no disgustada. Pensé en dejarlas, dijo la señorita Marple, levantando las prímulas con cuidado. Solo para la mesa. Sabe, no le hace ningún bien a una casa quedarse sin flores, ni siquiera cuando está de luto. Annie dudó. Luego abrió la puerta del todo. Por supuesto. Es muy amable en dentro. La casa permanecía inalterada. El tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo resonaba como un latido. Todo estaba demasiado quieto, demasiado sereno, como un escenario tras la caída del telón. Con el público ya retirado, los dejaré en el salón. ¿Vale?, preguntó la señorita Marple. Annie asintió. Voy a buscar un jarrón. La señorita Marple cruzó el pasillo hasta el estudio, donde la puerta estaba entreabierta. Entró con sigilo. No se había movido nada. El escritorio se encontraba en su lugar habitual junto a la ventana. Sobre él, una pila de avisos parroquiales, un tintero de cerámica azul y un papel secante. El tintero volcado había sido limpiado, pero una mancha oscura aún se filtraba por la esquina del papel secante, una sutil mancha de azul de Prusia, que al secarse se volvía negra. Anella se movió hacia los cajones. Había uno en particular, el segundo desde la derecha, con asa de latón, demasiado plano para documentos, pero ideal para correspondencia. Lo abrió lentamente, tan vacío, pero no del todo. En el rincón más alejado, casi oculta, tras el revestimiento de madera, se encontraba la esquina de un papel apenas visible. Sacó una aguja de tejer de su bolso y la usó para mostrar el papel doblado en una hoja rasgada, los bordes dentados. Un pequeño fragmento de una carta mecanografiada con un encabezado en azul pálido. Tr. Transferencia de todas las acciones y títulos asociados a un patrimonio secundario, que se ejecutará de conformidad con la cláusula 7c. Subsección a la señorita Marple frunció el ceño. No había nombre ni dirección, ni solo en fragmento, escondido, olvidado, o quizás escondido con prisa. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Justo cuando Annie regresaba con un jarrón de cristal tallado, dijo alegremente. «¿Encontraste tu camino?» «Sí, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Y gracias por el jarrón. Es perfecto.
Llevó sus hallazgos a la única persona en el pueblo que tendría idea de lo que podría implicar. La cláusula 7. CN el señor Albert Creswell, el gerente de banco jubilado Ann Creswell, vivía en un bungalow limpio y elegante cerca de la vicaría, con ventanas tan limpias que relucían. Saludó a la señorita Marple con la alegre curiosidad de quien echa de menos que le consulten. Jane, siempre es un placer. ¿Y qué travesura te trae hoy? Ella sonrió. Solo un pequeño misterio escrito a máquina, Albert. El fragmento y se lo entregó. Ann se ajustó las gafas y lo leyó 2 veces. Redacción legal. Bastante específica. Transferencia de acciones a patrimonio secundario. Eso es lenguaje de herencia, Jane. Este tipo de cláusula suele entrar en juego cuando alguien cambia de beneficiario. ¿Aparecería en un testamento estándar? En un caso más complejo, sí, sobre todo si se realizaron ajustes para reasignar activos. Esta frase, clausulaus ecce, sugeriría que forma parte de una enmienda formal o un codicilo. La señorita Marple asintió lentamente. Why, sí, rompiera. Eso dificultaría bastante probar algo, dijo, dejando el comprobante. ¿Por qué lo preguntas? Ella sonrió levemente. Solo una teoría, Alberts. Solo una teoría. A la mañana siguiente estaba de regreso en The Limes. Esta vez, el señor Hargreaves no la recibió en la puerta. En cambio, fue el sonido de pasos y una maldición en voz baja lo que indicó su presencia. Estaba en el jardín, extrañamente descuidado para un hombre tan refinado. Cavando cerca del seto con una pequeña paleta, señorita Marple, dijo, poniéndose de pie y sacándose la suciedad de las manos. Tiene usted un horario curioso, Anne. Parecen muy productivos, dijo con una sonrisa tranquila. Sobre todo cuando pienso en documentos. En su expresión cambió. ¿Qué tipo de documentos? Los de sucesiones, documentos legales, cláusulas, subsecciones, ese tipo de cosas. Se puso rígido. Realmente, no creo. La señorita Coombs estaba modificando su testamento, dijo la señorita Marple con calma. Había una cláusula que habría transferido la propiedad, quizás de Limes, o algo del banco, a un beneficiario diferente. Esa cláusula fue eliminada o destruida, solo que no fue del todo. Ann metió la mano en su bolso y sacó el papel doblado. Ann, encontré esto en su cajón, deslizado entre la madera jasgadú, autodau, prisau Hargreaves. La miró fijamente. No, debe estar hurgando en propiedad privada. No estaba rebuscando, dijo. Ann buscaba flores. El cajón ofrecía algo más. Él miró hacia otro lado. Me pregunto, reflexionó la señorita Marple en voz alta, ¿con qué rapidez se podría simular una muerte con tinta y precisión? La señorita Combes era meticulosa. No dejaba ningún desastre. Y aún así, murió con la tinta derramada y su carta sin terminar. Él no dijo nada. ¿Sabes qué pienso?, continuó, con la voz aún suave. Creo que alguien entró en pánico. Quizás cambió de opinión sobre el fideicomiso, sobre el testamento, y en ese momento alguien creyó que lo estaba perdiendo. Todo. Ann, la mandíbula de Hargreaves se apretó. Ann, la señorita Marple se acercó un paso más. No te estoy acusando, querida. Simplemente estoy observando lo descuidado que es dejar atrás un fragmento legal. Ann se giró. Ahora, si me disculpan, tengo que encargarme de un bizcocho para la auxiliar de damas. En que tengan una buena mañana. Ella lo dejó parado en el jardín, con la paleta en la mano y una leve mancha azul en el borde del pulgar derecho. Ahora se estaba desvaneciendo Ann, pero ella lo había visto. Ella se acordó de todo. En capítulo 6. Enfrentamientos y secretos. La señorita Marple regresó a casa esa tarde con mucho en qué pensar, y muy poco en la cesta de la compra a mermelada. 2 lonchas de tocino y medio litro de leche.
Era justo lo suficiente para guardar las apariencias, mientras sus pensamientos daban vueltas en torno a los últimos días de la señorita Coombs. El fragmento de la cláusula legal no solo había confirmado las sospechas de la señorita Marple, había aclarado lo que estaba en juego. Alguien se había arriesgado mucho para ocultar una alteración muy particular, una reasignación de Givenchy a menos, y lo había hecho con prisa, con descuido, con tinta en los dedos, y una pluma medio enterrada cerca de un bebedero para pájaros. No fue obra de un genio, sino de alguien obligado a actuar antes de estar listo. Aún así, la señorita Marple sabía que no debía actuar precipitadamente. La verdad no saldría a la luz mediante la confrontación, sino mediante la presión, aplicada con la mayor delicadeza y pensó que la presión se aplicaba mejor a través de la conversación. La oportunidad se presentó a la mañana siguiente, cuando se encontró con la señora Fleet cerca de la oficina de correos. Marjorie Fleet era conocida en Elmswood por dos cosas: la fuerza de sus opiniones y el alcance de su voz. «Espero que estés bien», Jane dijo, guardando una carta sellada en su bolso. «Debo decir que el pueblo está bastante alterado. Guante que apareció en la caja de los pobres. Si no fuera tan desagradable, diría que fue casi teatral». La señorita Marple sonrió. «Sí, Anne. Y aún así, no todo el mundo aprecia el teatro, ¿verdad? Solo que oí que tuviste unas palabras con la señorita Coombs sobre el fondo del jubileo». Ella se opuso a la redirección. La señora Fleet se puso rígida. «Eso no es lo mismo». «No, claro que no», dijo la señorita Marple con dulzura. Aún así, tenía la costumbre de anotar esas objeciones en su libro de cuentas. «Quizás lo haya visto». «No me interesan los libros de contabilidad», espetó la señora Fleet. «Y si insinúas...». «Para nada, querida. Simplemente pensé que sería una pena que se mencionara el nombre de alguien en relación con algo desagradable». Con tinta, por así decirlo, Anne se quedaron en silencio por un momento. Entonces la señora Fleet se ajustó el bolso y dijo: «Sí que se ganó enemigos, Jane. Lavinia no era tan querida por todos como a ella le gustaba creer». «Es muy cierto», dijo la señorita Marple en voz baja, «y me imagino que alguien sintió que su ausencia arreglaría muchas cosas». A la señora Fleet palideció levemente. «Si está tan convencida de que fue asesinato, ¿por qué no han llamado al inspector Crayford?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¿Por qué, mi querida Marjorie? Un asesinato sin arma ni testigo sigue siendo una mera tragedia». Anne dejó a la mujer Mayo parada en una nube de sospecha y siguió caminando suavemente. Más tarde, ese mismo día, se dirigió al jardín de la rectoría, donde el reverendo Preacher intentaba convencer a un rosal para que creciera contra un muro de piedra que no tenía intención de cooperar. La señorita Marple, al ver su esfuerzo, solo le ofreció un consejo suave: «Háblale como si fuera el consejo parroquial. Es la única manera de obtener resultados». Y luego pasó a temas más delicados. «He estado pensando en la correspondencia de la señorita Coombs», dijo. «La carta que nunca terminó. ¿Crees que le escribía al consejo? ¿O sobre el consejo?» El vicario hizo una pausa. «A menudo me escribía primero cuando estaba enfadada. Recibía una carta larga, y luego me enviaba la versión editada a la dirección correcta». «¿Y te envió algo recientemente?» Se limpió las manos con un paño. «Me dio un borrador escrito a mano. Dijo que lo escribiría correctamente a la mañana siguiente. Ese fue el día que murió. ¿Puedo verlo?» «Dudó, supongo que sí. Sigue en el cajón del escritorio unos minutos más tarde». La señorita Marple examinaba la carta, escrita con letra severa y en bucle al consejo parroquial. «He tenido conocimiento de que los fondos prometidos originalmente al Jardín de Rosas Memorial están siendo redirigidos bajo presión de la señora M.F., cuyo interés en la autopromoción es mucho más evidente que su compromiso con la belleza del pueblo.
tengo la intención de protestar formalmente. Si estos ajustes continúan, recomendaré la disolución legal del fideicomiso establecido por la carta. Terminó allí, lo dobló con cuidado. ¿Puedo llevármelo? El vicario asintió. Sí, sirve de algo. Sí, dijo en voz baja. Me ayuda mucho esa tarde. Cuando el sol se ponía detrás del campanario, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Era Annie. Ella se quedó parada en el umbral de la puerta, retorciéndose las manos, con los ojos llenos de algo que no era exactamente miedo, pero casi. ¿Puedo entrar?, preguntó Anne. Por supuesto, querida. Dentro. La señorita Marple sirvió té y esperó. Annie, jugueteando con el dobladillo de su manga, dijo finalmente: «Creo que sé quién se llevó el guante». «A la señorita Marple», asintió, como si lo hubiera estado esperando. «Vi al señor Hargreaves en el estudio esa mañana», susurró Annie, antes de que llegaran los demás. «Me dijo que estaba recogiendo algunos documentos de la señorita Coombs para preparar la investigación, pero ella no permitió que nadie tocara sus cosas y se llevó algo. No lo sé. Lo dejé allí. Pensé que quizá decía la verdad, pero cuando regresé, el guante ya no estaba». «¿Y no dijiste nada?» «Tenía miedo», susurró. «¿Y si me culpaba o si decía que mentía?» La señorita Marple colocó suavemente su mano sobre la de la niña. «Hast been en venir. Y aún estás a tiempo». Annie levantó la vista. «¿Crees que él... ¿crees que la mató?» «Creo», dijo la señorita Marple con cautela, que estaba muy desesperado y muy acorralado. «Y la desesperación lleva a la gente a cometer tonterías». Ella se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Lo visitaré otra vez. Solo me queda una cosa por ver». A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó a The Limes. Esta vez trajo consigo un pañuelo y algo más. Envuelto en papel marrón, el señor Hargreaves abrió la puerta con una mirada de cautelosa sorpresa a la señorita Marple. «Buenos días», dijo alegremente. «Les traje algo», parpadeó. «Yo». Ella le entregó el paquete. Él lo abrió con cautela, revelando un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. «El registro del Combestras», dijo. «Estaba debajo de un montón de himnarios en la sacristía de la iglesia». «Qué raro, ¿no te parece?». Se puso rígido. «Eso no prueba». «Pero sí», interrumpió la señorita Marple, «prueba que tenía acceso a y un motivo, y que entró en pánico. El guante, la tinta, la cláusula rotan todo. Fue un montaje, una actuación, señor Hargreaves. Pero, por desgracia para usted, he pasado muchos años en teatros de pueblo. Siempre sé cuando alguien olvida su texto». Anne se quedó congelado. La señorita Marple suspiró levemente. «Deberías confesarte, te irá mejor». Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta entreabierta y a un abogado desgranando en silencio detrás de ella. Capítulo 7. Otro giro. Pasaron 2 días en Elmswood, con una extraña y frágil calma que se cernía sobre el pueblo. Esa clase de calma que llega no después de una tormenta, sino en la engañosa calma entre una y otra. El señor Julian Hargreaves solo fue visto una vez, saliendo de The Limes de madrugada con una maleta y una expresión indescifrable. Algunos decían que había ido a Londres a consultar con su firma. Otros afirmaban que se había esfumado por completo la señorita Marple. Por su parte, no dijo nada, ni al reverendo, ni a la señora Fleet, ni siquiera a Annie, que ahora rondaba por Lower Headley Grange, como un gato que no estaba muy seguro de si aún tenía un hogar. Pero ella observó. Fue a la 3ª mañana, justo cuando estaba agregando una nueva capa de betún al pomo de bronce de la puerta de su cabaña, que llegó el sargento Nasham. Él parecía serio. «Señorita Marple», dijo, con una ligera reverencia, «me gustaría molestarla un momento». «Claro, sargento», respondió con suavidad Anne Payson,
Acabo de terminar el té. Dentro, tomó la copa que le ofrecieron, pero no bebió. Se trata del señor Hargreaves. Comenzó. Ya lo entendí, respondió la señorita Marple. Ha regresado a Londres, pero antes de irse, se detuvo en la estación y dejó una carta, dirigida al inspector Crayford y sellada. Ahora está en manos del inspector. ¿Y no fue una confesión? A la señorita Marple levantó una ceja. Fue una acusación. Dejó el té lentamente. ¿De quién? El sargento Nash dudó. De la criada, la señorita Annie Fowler. Ahora bien, eso fue inesperado. La señorita Marple juntó las manos tranquilamente sobre su regazo, aunque su mente ya se movía con la precisión de un reloj de bolsillo. ¿Qué afirma la carta? Que Annie había estado falsificando la correspondencia de la señorita Combes durante meses, dijo Nash, y que había manipulado los documentos de la herencia para intentar apoderarse del fideicomiso. Según Hargreaves había accedido a la llave de la caja fuerte de la señorita Combes e intentó chantajearlo para que la ayudara a redactar un nuevo testamento a la señorita. Marple se reclinó en su silla. ¿Y ha ofrecido pruebas? Afirma que hay muestras de escritura, que redactó documentos legales a nombre de Lavinia y llevó un diario detallando cada paso. ¿Y se ha encontrado este diario? No, admitió Nash, pero hemos buscado en Delems y Hargreaves nos dio una descripción detallada. Cuero negro, bords dorados. Dijo que lo guardaba escondido detrás de la estantería de la despensa, un lugar curioso para que un criminal esconda el historial de su propio engaño, murmuró la señorita Marple Nash. Así, aún no hemos hablado con Annie. Queríamos consultarte primero, como alguien que la conoce desde hace tiempo. La señorita Marple sonrió levemente. Y como alguien con predilección por detectar cuando la historia no cuadra. 6. Levemente. Eso también. La señorita Marple no visitó a Annie de inmediato. En cambio, dio un paseo lento hacia el césped, donde los azafranes de primavera empezaban a florecer. Allí, sentada en un banco junto al pabellón de cricket, observó a dos niños perseguir un aro por el césped. Su risa resonaba limpia en el aire, genuina, sencilla, todo lo contrario a la de casi todos los adultos de la zona. Fue mientras los observaba que notó que había alguien más parado en silencio al borde del campo. Señora Fleet. No mirar a los niños admirándola. Una hora más tarde, la señorita Marple llamó a la puerta de Lower Headley Grange. Annie respondió pálida pero con los ojos secos. «Lo he oído», dijo simplemente. «¿Puedo entrar?» Annie se hizo a un lado. Por supuesto, la casa estaba más desordenada que antes. Una taza de té en el aparador, un par de zapatos en el recibidor. La vida regresaba lentamente a un lugar donde la muerte había reinado hacía tampoco. «Dicen que falsifiqué su nombre», dijo Annie con amargura. «Que le mentí a Julián, que intenté quitarle su dinero. ¿Y tú lo hiciste?» Annie la miró sorprendida. «No. Amaba a la señorita Combes. Me acogió cuando nadie más me contrataba. Cuando no tenía nada, era severa, pero era buena». «Te creo», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero creer no es una prueba, Nanny», asintió lentamente. «No encontrarán nada». «¿Qué?», dijo la señorita Marple con delicadeza. «Alguien plantea algo». Primero vio la confusión en los ojos de Annie real. Entonces lo supone. El diario era una mentira, una pista plantada, a lo cual significaba que alguien más había dado un giro al juego. Esa noche la señorita Marple visitó al reverendo Pritchard una vez más. El vicario, sentado junto al fuego con un ejemplar desgastado del Paraíso Perdido de Milton, levantó la vista sorprendido. «¿Más revelaciones?», preguntó. «Es posible», respondió la señorita Marple. «O quizás solo confirmaciones». Ella sacó una hoja doblada de su bolso y se la entregó. Era una carta mecanografiado, sin firmar, pero de tono inconfundible. «Siempre preferiste a la señorita Combes»,
sobre todos nosotros. Te hacía sentir importante, como si tus sermones significaran algo, pero deberías saberlo, Anne. La gente no muere de tinta, muere de miedo. Ella vio demasiado y escribió demasiado, y yo no seré el siguiente. Lo leyó 2 veces. Donjin Contrastis, metido detrás de las cuerdas de la campana. En la capilla, en sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío. Estaba asustada, dijo la señorita Marple. Why? Tenía, pero no se refería a Julian Hargreaves. ¿Estás diciendo que alguien más, alguien que supiera moverse entre espacios en colocar objetos donde se encontraran y retirar otros donde se echaran de menos? Alguien con acceso a la capilla, al estudio y a la caja de caridad a la vicario, permaneció sentado muy quieto. Y alguien, añadió la señorita Marple, que es un apasionado del orden, y muy bueno ordenando, tragó saliva. ¿No querrás decir? Sí. A la mañana siguiente, la puerta de la casa de la señora Fleet fue abierta por 2 caballeros muy amables de la policía del condado, acompañados por el sargento Nash, y una orden judicial. La señorita Marple se quedó en casa, preparando tranquilamente un pastel de ciruelas, pero cuando le llegó la noticia de que en el armario de costura de la señora Fleet habían descubierto un diario negro doblado, que detallaba entradas de tiempo, conversaciones escuchadas e incluso un borrador de la última carta de la señorita Coombs, simplemente dijo: Shepard, el pueblo nunca volvería a ser el mismo. Pero Elmswood siempre había sido un lugar donde los secretos florecían con la misma seguridad que las rosas. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marflemswood tras el registro en la casa de la SRA Fleet. Quedó sumido en una especie de parálisis aturdida. La idea de que Marjorie Fleet, pilar del consejo parroquial, encargada de la venta de pasteles, incansable organizadora de ofrendas florales, pudiera haber estado involucrada en algo tan indecoroso como una falsificación, y mucho menos un asesinato, era demasiado para muchos. En la oficina de correos, la señorita Ramsay se desmayó al instante cuando le susurraron la noticia por la ranura del tabique. En la panadería, a Daisy Lennox se le cayó una bandeja entera de bollitos. Teresa, incluso el vicario, imperturbable ante la desaparición de los himnarios o el rechazo de las campanas. Se dice que tartamudeó durante el sermón del domingo, pero la señorita Marple mantuvo la calma. No era que le diera satisfacción que le dieran la razón, era, más bien, que lo había visto venir. No por arrogancia, sino por una larga experiencia. La gente mostraba sus verdades con pequeños detalles, y Marjorie Fleet siempre había mostrado la suya con el cuidado con el que controlaba la narrativa a su alrededor. Aún así, la señorita Marple sabía que algo no estaba resuelto. Aún no se ha revelado el motivo del ataque, aún no se había logrado arrancarle una confesión, y el acto final aún estaba por realizarse. Esa tarde, la señorita Marple tomó el té en el banco de su jardín, observando a un gorrión picotear nerviosamente las migas cerca de sus zapatos. Apenas había tocado su taza cuando una figura familiar apareció en su puerta. Era la señora Fleet. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Ya no vestía su habitual falda y chaqueta rígidas, sino un abrigo de lana descolorido, el cabello suelto y la expresión deshilachada. ¿Puedo entrar?, preguntó. A la señorita Marple asintió levemente. Por supuesto. Ella condujo a su visitante adentro, preparó una tetera nueva de té y no dijo nada hasta que se sirvieron las tazas y se colocaron los platos de galletas de limón. Sé lo que piensas, empezó la señora Fleet. ¿Tú qué falsifiqué? El diario, aunque planté el guantán que yo, se interrumpió, y por un instante sus ojos brillaron. ¿Qué hacen? A Lavinia. La señorita Marple ladeó la cabeza. Creo,
dijo con cautela, que eres capaz de muchas cosas. Pero lo que me pregunto, Marjorie, es ¿por qué? La señora Fleet apretó los labios. ¿Por qué iba a arruinarme sobre los fondos del jubileo? Esa fue solo la excusa, espetó. Había estado recopilando cosas, notas, planeaba desenmascararme en la próxima reunión del consejo. Dijo que estaba desviando donaciones, redirigiéndolas a la cuenta conmemorativa de mi esposo. Antecnicismo, pero suficiente para deshonrarme. A la señorita Marple entrecerró los ojos. Así que cogiste el guante, montaste la escena y pusiste la cláusula para incriminar al señor Hargreaves. La señora Fleet asintió, lenta y fríamente, convenient. Discreto, ya todos sospechaban. De él habría sido fácil. Pero entonces la niña Annie se acercó demasiado. Lo vio en el estudio esa mañana. Fue útil. Pensé que el diario podría asustarla lo suficiente como para irse tranquilamente. La señorita Marple tomó un sorbo de té. ¿Y si no lo hubiera hecho? La señora Fleet la miró a los ojos. No lo sé. Eso, pensó la señorita Marple, era lo más cierto que había dicho en toda la mañana. La confesión, cuando llegó más tarde esa noche al inspector Crayford, fue clara, serena y completa. La señora Fleet admitió haber entrado en la casa después de que la señorita Cumbes comenzara su carta una visita matutina disfrazada de preocupación por el mildiu de las rosas. Había visto la carta. Leyó las últimas líneas y entró en pánico. No, fue mi intención, le dijo a Crayford. Solo quería romperlo. Pero no me de. Se paró frente al escritorio. La aparté de un empujón. El inspector levantó la vista y se golpeó la cabeza con el radiador. No lo revisé. No pensé en su voz. Se fue apagando. Vertiste la tinta, dijo, para que pareciera accidental. Ella asintió. ¿Dónde está? El resto de la carta. Lo quemé. Y el guante lo guardé. Luego pensé que sería mejor dejar que lo encontraran. El pueblo no recibió bien la noticia. A la señora Fleet no fue arrestada esa noche, al menos no formalmente. La escoltaron a la comisaría, le dieron la oportunidad de hablar con un abogado, y la retuvieron en secreto hasta la mañana siguiente, cuando el agente del condado tomó el control. Pero para entonces los chismes ya habían invadido todos los setos y mesas de té de Elmswood. Lo hizo por poder, dijo la señora Lyle. No, qué vergüenza, dijo la carnicera. No. Fue orgullo, dijo Peggy Dunn. La señorita Marple no dijo nada. A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó a Lower Headley Grange. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo, indómitas, más suaves, hermosas, en su desorden. Annie estaba allí, arrancando malas hierbas cerca de la puerta lateral. «Se ha ido», dijo Annie. «La señora Fleet». «Lo sé», respondió la señorita Marple. «No entiendo por qué alguien llegaría tan lejos. Por dinero». «No era solo dinero», dijo la señorita Marple en voz baja. «Era la amenaza de ser vista». Annie miró hacia arriba. «La gente como Marjorie construye sus vidas sobre la ilusión del orden», continuó la señorita Marple. «Apariencias en perfección. En cuanto alguien amenaza esa ilusión, bueno, harán lo que sea para protegerla». Annie se puso de pie. «¿Y la señorita Cumbes?» Ella intentaba hacer lo correcto. Incluso al final ambió la podredumbre y trató de exponerla. No creía que alguien mataría para mantenerla enterrada. Annie asintió lentamente a la señorita Marple. Sonrió amablemente. «¿Le gustaría venir a tomar el té esta tarde? He preparado galletas de jengibre». Annie esbozó una pequeña sonrisa. Mientras caminaban de vuelta hacia la puerta, el aire era más cálido que en días. La señorita Marple volvió a mirar el bebedero para pájaros. El agua estaba quieta. «La piedra, limpian tantas piezas», pensó. Finalmente habían encontrado su lugar, pero no todos. Aún no han. Capítulo 9. La revelación fue una húmeda mañana de martes.
cuando todo el pueblo de Elmswood pareció exhalar a la vez. Los periódicos habían publicado los titulares con su característica discreción: mujer detenida en una investigación del pueblo, seguido al día siguiente por escándalo fiduciario local, vinculado a muerte súbita. No había fotos. Por supuesto, Elmswood era demasiado pequeño para ese tipo de espectáculo, pero las páginas de chismes de Tunbridge y Little Weatherby ofrecían los detalles justos para mantener a los pueblos vecinos en el punto de mira, pero en Elmswood la conmoción había empezado a convertirse en una extraña incomodidad. No había triunfo ni reivindicación, solo conversaciones tranquilas y vacilantes, tras puertas que ya no parecían tan cerradas. Y aún así, todavía quedaba una conversación por tener. Uno que la señorita Marple había estado esperando. Anne recibió la invitación 2 días después, en un delicado sobre de color crema escrito con una letra desconocida: estimada señorita Marple, ¿podría pedirle que me acompañe en The Limes el jueves a las 4 de la tarde? Creo que es hora de hablar con franqueza. Julian Hargrave llegó, puntualmente como siempre, vistiendo su cardigan azul pálido y llevando una solitaria rosa de su jardín, una costumbre que había mantenido durante muchos años cuando visitaba a aquellos que necesitaban verdades más amables. Anne Julian Hargreaves la recibió en la puerta. Parecía más cansado que antes, con el cabello canoso, ligeramente despeinado, y el cuello de la camisa arrugado. Le ofreció té, que ella rechazó, y la condujo al salón, donde las cortinas estaban descorridas por primera vez en semanas. Gracias por venir, dijo en voz baja a la señorita Marple. Asintió. Sospeché que podrías contactarme. Mi Han, dicho que la señora Fleet confesó totalmente, ella lo hizo. Se quedó allí un momento, sin decir nada. Luego se dirigió a la repisa de la chimenea y se quedó mirando la fría rejilla. No fui del todo sincero contigo, dijo finalmente. Sabía del testamento. Sabía que estaba preparando un cambio. La señorita Marple inclinó la cabeza, pero no dijo nada. Lo desaconsejé. Continuó. Le dije que era demasiado precipitado, problemático, aunque suscitaría preguntas, pero la verdad es que yo salía perdiendo con el cambio. No la casa, quizá, sino la reputación. Mi apellido Anne habían cláusulas, referencias a los antiguos tratos de mi tío con la señorita Harwood. Señorita Marple permaneció sentada tranquilamente, tejiendo sin moverse en su regazo, y así, dijo con amargura, hice lo que siempre hacen los hombres como yo. Preservé mi posición. Mentí. Pero usted no la mató, dijo la señorita Marple con suavidad. En él la miró sobresaltado. No, continuó, no la mató. Puede que la haya manipulado, puede que incluso se haya aprovechado de su confianza, pero no es capaz de ejercer la violencia. Señor Hargreaves es capaz de calcular. No dijo ser caus. Él la miró fijamente durante un largo momento, y luego se desplomó en el sillón frente a ella. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. ¿Para perdonarme? No, dijo la señorita Marple. Estoy aquí porque se debe la verdad, no solo a la ley, sino a los vivos y a los muertos. Parpadeó. La señora Fleet te incriminó con un cuidado extraordinario. Sé de tu distanciamiento, de tu pasado, de tu silencio. Esperaba atraparte en su narrativa, pero la verdad es que no lo necesitaba. Ya te estabas escondiendo. Ella hizo una pausa. Y los secretos, señor Hargreaves, solo son útiles cuando se sabe cómo. Creo que usted siempre ha preferido enterrarlos con civilidad. Exhaló lentamente. ¿Me acusarán? La señorita Marple sonrió levemente. No, pero le sugiero que haga una donación al Coombs Trust en memoria de la señorita Lavinia. Why quizzes? Asuma un papel más activo en el pueblo donde vive ahora. Anne soltó una risita débil.
¿Quieres decir que debería unirme a la auxiliar femenina? Sería un excelente lugar para empezar. La pieza final, por supuesto, llegó más tarde esa semana en el mercado de los viernes. La señorita Marple estaba rebuscando entre las conservas cuando se encontró con Annie. La chica parecía más radiante, más luminosa, incluso, y llevaba un nuevo lazo azul en el pelo. Pensé que esto podría gustarte, dijo Annie, sacando una pequeña nota doblada a Anne. Fue de la señorita Coombs, fechada 2 días antes de su muerte, a quien le interese. Si algo me sucediera, dejo esta nota como constancia de mis intenciones. He decidido disolver la reclamación del comité al fondo del jubileo y ponerlo bajo la administración del reverendo Pritchard y la señora Ellison. He escrito al señor Hargreaves para que prepare la documentación necesaria. Creo que este cambio traerá la paz y la honestidad que Elmswood merece. Lavinia. Combes. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Don Gilú en contraste. En el costurero capa inferior falsa. Debió sospechar algo en la señorita Marple. Asintió. A menudo lo hacía. El pueblo se reunió para un tranquilo homenaje en honor de la señorita Combes el domingo siguiente. No hubo discursos ni grandes exhibiciones. Solo rosas de su jardín, colocadas en una cesta bajo la ventana de la capilla, y una pequeña placa colocada cerca del bebedero para pájaros que tanto le gustaba. Decía simplemente en memoria de Lavinia Combes, quien vio con claridad después. La señorita Marple se quedó al borde del césped, observando cómo los demás se alejaban. El misterio había terminado. Los jugadores revelaron que las líneas estaban trazadas, pero la historia, como siempre, sobrevivió en susurros y miradas, en verdades silenciosas y cálculos no dichos. Annie vino a pararse a su lado. «Anne le habría gustado esto», dijo en voz baja. «Sí», respondió la señorita Marple. «Lo habría hecho en C». Quedaron allí un rato, escuchando el silencio de los árboles. Entonces la señorita Marple dijo: «La naturaleza humana, Annie, es curiosa. Se esconde a simple vista, pero dale tiempo, un poco de espacio, y la verdad siempre se cuela por las grietas». Ella sonrió y afortunadamente añadió: «Siempre he sido jardinera». Capítulo 10. Consecuencias. Ese año, el verano, se prolongó más de lo esperado en Elmswood, como si la estación, al igual que el pueblo mismo, se resistiera a dejar atrás lo anterior. Las rosas del jardín de la señorita Combes, ahora indómitas pero aún orgullosas, florecieron por última vez antes de que llegaran los frescos vientos de septiembre. Con cada día que pasaba, los sucesos que rodearon su muerte se perdían en la tenue neblina de la memoria colectiva del pueblo, pero para los más allegados al asunto, las consecuencias no fueron tan fáciles de evitar. Julian Hargreaves, a pesar de su nombre limpio, no permaneció en Elmswood. Tras una última donación formal al Combes Trust y una carta de disculpa a Annie escrita a mano, ya no mecanografiada, dejó The Limes a un primo lejano y regresó a Londres. La señorita Marple sospechaba que encontraría el camino de regreso a una vida más tranquila, entre aposentos y contratos, aunque quizás con una mejor comprensión de la fragilidad de la respetabilidad. Annie Fowler permaneció en el pueblo. El escándalo, que casi la arrasó, dio paso a un discreto respeto. Al salir a la luz, la verdad, con el amable apoyo de la señorita Marple y la ayuda del reverendo Pritchard, le ofrecieron un puesto en la recién reestructurada biblioteca del pueblo. Lo aceptó con gusto y fue allí, en el silencio entre las novelas prestadas y la clasificación de viejos registros parroquiales, donde encontró la paz. Anne, la señora Fleet, ahora un nombre pronunciado solo en voz baja y con miradas cargadas, había sido trasladada a un centro penitenciario en las afueras de Kent. Su juicio fue breve, su sentencia indulgente, por razones de edad y carácter.
pero su lugar en el pueblo había desaparecido, tan irrevocablemente como la propia señorita Coombs. El boletín del pueblo, antes estrictamente controlado por ella, ahora circulaba sin sus correcciones, y de alguna manera, la vida continuaba. Y la señorita Marple regresó a su jardín, a sus círculos de lectura y a sus pastelitos de limón, y al reconfortante acuerdo tácito de que solo recurrirían a su perspicacia cuando fuera realmente necesaria. Nunca presumió, nunca explicó más de lo necesario, ampero en las semanas siguientes, Verrier Saldinos, la señora Lyle, la esposa del tendero, incluso el coronel Ashcroft, pasaron por su cabaña con un pretexto u otro, deteniéndose solo el tiempo suficiente para decir «lo sabías, ¿verdad?», a lo que la señorita Marple siempre respondía con una sonrisa tímida y un encogimiento de hombros delicado. «No diría que lo supo, no hasta el final». Fue en una tarde especialmente dorada, cuando la señorita Marple estaba sentada en su salón, tejiendo a mano, cuando el reverendo Pritchard llegó con un paquete, una pequeña muestra de agradecimiento, dijo, del consejo parroquial. Lo abrió y encontró un solo libro encuadernado en cuero, con sus iniciales grabadas en oro. Dentro había una nota manuscrita de Annie, a la señorita Marple, quien me enseñó que la verdad no siempre grita, a veces susurra. Con todo mi agradecimiento, Annie. La señorita Marple cerró el libro con cuidado. «Han muy considerado», dijo Anel. Vicario sonrió. «Se habla de ponerle su nombre a los nuevos rosales. ¿Sabe? A Lavinia le habría gustado», respondió la señorita Marple, aunque habría insistido en aprobar el fertilizante. Ambos rieron suavemente. Más tarde, esa noche, después de cenar, la señorita Marple se sentó junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo las sombras se alargaban sobre los tejados del pueblo. Las calles estaban tranquilas. Las luces se encendieron una a una. La vida, con todos sus ritmos habituales, continuaba. Pensó en el guante manchado de tinta, la pluma estilográfica junto al bebedero para pájaros, el pánico en los ojos del señor Hargreaves, las pistas falsas, el diario plantado, la desesperación, que se había aferrado como niebla a la señora Fleet. Sobre todo, pensó en Lavinia Combes, perspicaz, reservada, inflexible y decidida a poner sus asuntos en orden, hasta el final, supongo. Murmuró la señorita Marple para sí misma, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada en la vela. Parpadeaba a su lado, mientras retomaba su tejido una vez más. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Una campana de la iglesia dio las 7, y en algún lugar, en el silencio silencioso de un pueblo que nunca olvidó del todo sus secretos, un jardín volvió a florecer, salvaje, hermoso y, finalmente, libre.